Hola chicos, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va esa tarde de jueves lluvioso y nublado? Muy casero. Vale, pues si os parece vamos a dar un par de minutillos, ¿vale? A que se vaya conectando todo el mundo y hay 32 en punto. Empezamos. Había entendido, hola, había entendido que había 32 esperando. No, hombre, 32 minutos no vamos a esperar, va a ser mucho tiempo. No, 32, 32 oyentes. En fin, tonterías mías. Pues no sé decirte por qué no tengo aquí la lista. A ver. Vale, chicos. Vale, pues si os parece, 32 en punto, ¿vale? Creo que ya estamos más o menos un poco todos los que vamos a ser, ¿vale? Así que vamos arrancando y el que quiera pues que se vaya uniendo poco a poco, ¿vale? Luego, bueno, empiezo. Bienvenidos a todos, ¿vale? Eso siempre es muy importante. Y bienvenidos al workshop de Aprende a preparar tu plan de research para conseguir mejores insights, ¿vale? Para quien no nos conozca, somos Uxer School, ¿vale? Escuela especializada en diseño de producto digital y de servicio, ¿vale? Y hoy tenemos el gran placer, y ya veréis por qué, de que nos acompañe Itxaso Mediavilla, ¿vale? Mentora en nuestro diploma de Research, ¿vale? De Design Research y ahora, bueno, y Product UX Researcher. Ahora pasaré a presentarosla mejor, ¿vale? Pero primero os quiero contar un poquito para quien ande aquí un poco despistado, ¿vale? Y no sepa quiénes somos en Uxer. Como ya os hemos dicho, somos escuela especializada en diseño de productos y servicios digitales, ¿vale? Donde nuestros alumnos tienen la oportunidad y gran suerte de formarse con grandes mentores del sector, ¿vale? Como puede ser en nuestro caso Itxaso, y abarcar todas las áreas, ¿vale? Que les puedan interesar del diseño de productos y servicios digitales. ¿Por qué? Porque no solo nos quedamos en la experiencia de usuario, ¿vale? En ese diseño de productos, como puede ser el bootcamp de UX UI Design, sino que además abarcamos otras áreas como es el área profunda del producto de diseño en sí, ¿vale? Del Design Research, que es lo que nos ocupa hoy, y el Service Design, ¿vale? Entonces, estos somos nosotros y este es el diploma del que Itxaso es mentora, ¿vale? Como os estaba comentando, que es el diploma de especialización en Design Research, ¿vale? Que se abarca en una serie de módulos, ¿vale? Donde lo que vemos es un poco pues toda la parte de diseño del reporte de investigación, ¿vale? Y luego cómo presentamos ese reporte de investigación y además hacemos testeo de usuario, así súper rápido contado, ¿vale? Y simplemente aquí lo que más interesa a vosotros de todo esto, así que os estoy contando súper rápido, es que si una vez pasara este workshop os interesara matricularos del diploma de especialización en Design Research, ¿vale? Que sepáis que por haber asistido a este workshop os alargamos una semana el Early Bird, ¿vale? El Early Bird que ya ha terminado, entonces tenéis hasta el 27 de octubre os podéis matricular de este curso a un precio especial de 1.775 euros, como estáis viendo, ¿vale? Cuando su precio original son de 1.875. Y entonces, dicho esto, y ya no me enrollo más, paso a contaros que ahora sí, ¿vale? 3 minutitos, bien, ha sido rápido. Paso a contaros que vamos a empezar el workshop, ¿vale? El workshop, como ya os he dicho, va a versar de preparar un plan de research, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la mano de Itxaso, ¿vale? Itxaso Mediavilla, para quien no tenga el placer de conocerla, es ahora mismo, ¿vale? Además de mentora de nuestro diploma de especialización en Design Research, es Product UX Researcher en IKEA y anteriormente ha sido User Researcher en Cabify, ¿vale? Y bueno,
La dejo que se presente a ella porque la verdad que es una profesional súper top, con un montón de años de experiencia en el sector, ¿vale? Y a nosotros nos encanta como mentora y como persona. Así que ya os digo, que se termine de presentar ella, que os cuente un poquito su trayectoria y a partir de aquí ya comenzamos, si os parece, el workshop práctico y nos ponemos manos a la obra. ¿De acuerdo, Chaso? Todo tuyo. Muchas gracias, que no activaba el audio. Gracias, Laura. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde lluviosa que tenemos. Yo me presento un poco, yo creo que algunos me pueden sonar algunos nombres por ahí, pero bueno, los que no me conocéis, yo soy Chaso, trabajo en IKEA, como ha dicho Laura, llevo 5 meses aquí, trabajo como hago research en la parte de experiencia digital. Y bueno, antes estaba trabajando en Cabify, estuve también en el equipo de research de Cabify y previamente en distintas consultoras, en The Cocktail y antes más enfocada en mercados, pero siempre un poco con este objetivo de entender cuáles son las necesidades de las personas, qué expectativas pueden tener, cuáles son las motivaciones para poder crear experiencias o productos o servicios enfocados a adaptarnos a ellos y conseguir encajar mejor con lo que ellos esperan. ¿Vale? Lo que vamos a hacer hoy aquí, que voy a empezar a compartir pantalla, pues bueno, bajo este tema de cómo crear un plan de investigación, he pensado en una estructura muy sencilla, ¿vale? Vamos a ver, voy a hacer la pregunta de, ¿veis mi pantalla? ¿Sí? Sí. Vale, gracias. Y ahora estoy colocando para yo veros a vosotros. La idea es eso, con esta estructura que es muy sencilla, yo lo que quiero que veamos son los pasos principales por los que tenemos que pasar o reflexionar cuando tengamos que hacer una investigación. No lo vamos a poder aprender todo súper bien en una hora es muy poquito para hacerlo, pero bueno, también los que luego os vean el curso lo veremos un poco más en detalle. Pero la idea es esa, que más allá de entender exactamente qué, cuándo, cómo, entender que siempre hay que pensar en estos 5 pasos y que no hay una fórmula mágica para resolver todos los proyectos. ¿Vale? A nivel de dinámica, algunos os veo con cámara súper bien, los que no la queráis poner me parece también muy bien, pero oye, esto es un workshop, si queremos hablar, yo tengo un chat al que puedo ver, si no lo veo, Adri me va a avisar de lo que estáis escribiendo por ahí, para que podáis participar en cada una de las actividades. Lo que vamos a hacer es intentar ir planteando cómo sería la investigación bajo este briefing que hemos pensado y ir pensándolo entre todos, ¿vale? Así que, bueno, podéis hablar. Si queréis hablar, yo encantadísima de escucharos, así no hablo yo todo el tiempo. Si preferís escribir, me parece igual de bien, ¿vale? Y con esto empezamos. Bueno, os hago un zoom así para que veáis el tema, un poco de spoiler. Digo, ¿qué tema hago? Pues yo qué sé, ya que esta gente está trabajando, vamos a pensar un tema así bonito. Y digo, pues unos helados. Y nada, empezamos. Antes de empezar, un poco todo esto que os estaba contando. Hay 5 cosas que tenemos que tener siempre presentes cuando vayamos a pensar en una investigación, ¿vale? En primer lugar, que todos los resultados que vayamos a tener siempre van a depender del enfoque que hagamos. Entonces, no es un tema que, bueno, hacemos una investigación, hacemos entrevistas y luego esto no es algo tan importante y lo que importa es cómo lo hago en la entrevista. No, porque si no hemos utilizado la técnica adecuada, no hemos pensado bien los objetivos que tenemos que cubrir, no hemos elegido a los participantes que necesitamos, pues la información que nos va a llegar pues no va a ser la adecuada para conseguir cubrir nuestros objetivos. Entonces es una parte fundamental pensar muy bien el enfoque de investigación, ¿vale? Que os decía antes también, que no hay un único diseño posible para una investigación. Al final, nosotros vamos a pensar hoy aquí un enfoque para este briefing que tenemos, pero quizás, y esto pasa mucho si se envía a una consultora o lo que sea, que cada una te envía un enfoque. Te puede encajar más uno u otro, pero en realidad no significa que necesariamente vayan a estar mal por ser diferentes. Entonces, bueno, eso nos puede dar un poco de tranquilidad cuando pensemos en un enfoque, porque bueno, hay que pensarlo bien, pero sí que habría distintas alternativas para cubrir los objetivos.
¿Qué pasa además? Que no hay una alternativa que nos pueda solucionar siempre todos los problemas. Esto pasa mucho a veces con las técnicas o la muestra. Oye, ¿hay un número mágico de entrevistas que puedo hacer para conseguir lo que quiero? Pues no lo hay. Tampoco hay una técnica, pues las entrevistas es lo que siempre nos viene a la cabeza. ¿Son las entrevistas lo que nos solucionan todos los problemas? Pues tampoco. Al final siempre vamos a tener que pasar por estos pasos de pensar lo que necesitamos para hacer una investigación. Y reflexionando sobre cada uno de los pasos y luego este último punto de rectificar que puede ser posible. No siempre, a veces depende de dónde estemos trabajando, vamos a tener que ceñirnos a lo que ya hemos pensado previamente. Bueno, yo ya he dicho que vamos a hacer entrevistas a estos perfiles y no me puedo salir de esto. Bueno, pero depende, si en otros sitios, oye, pues mira, ahora me he dado cuenta, empezando a hacer la investigación, que hay este otro perfil que no lo estaba teniendo en cuenta, pero quizás me puede aportar información relevante. Bueno, pues lo añadimos y no pasa nada. Al final una investigación no deja de ser un proceso de aprendizaje sobre un tema y durante el aprendizaje detectamos que hay otros espacios por cubrir. Así que bueno, esto también otro punto que nos puede dar un poco de tranquilidad a la hora de diseñar una investigación. Y antes de empezar también hay que tener muy en cuenta que todas las decisiones van a estar siempre afectadas por cuánto tiempo tenemos. No es lo mismo si tengo 6 meses o tengo que dar una respuesta en 3 semanas. No va a ser lo mismo los recursos si soy 1 o 2 personas, si tengo ciertas herramientas para utilizar, si tengo, no sé, los diferentes tipos de recursos que pueda ofrecer donde estéis en el proyecto. Y, por supuesto, el presupuesto, porque lo mismo es si se puede viajar o no, si podemos captar estos perfiles de participantes, etc. Todo esto siempre va a estar influido. Mi recomendación es que cuando penséis en un diseño de una investigación, lo pensemos sin pensar en estos factores. O sea, vamos a pensar siempre la fórmula ideal, cómo lo haría si no hubiese estos límites y luego ya haré los ajustes, pero vamos a intentar no cerrarnos desde el principio porque así creo que vamos a pensar más en cómo debería ser y luego ya hacemos lo que podamos hacer. Una vez dicho todo esto, empezamos con nuestro proyecto de hoy, ¿vale? Que vamos a trabajar un poco 40 minutillos esta tarde. Bueno, ya habéis visto el entorno, vamos a trabajar sobre una heladería. Siempre estemos trabajando dentro de in-house en una empresa, estemos trabajando en una consultora, en el contexto en el que estemos, siempre tenemos un briefing, aunque no nos lo den como tal, pero siempre vamos a partir de una necesidad concreta, ¿vale? En este caso tenemos a Frescos, no se me ocurrió otro nombre, que es una heladería artesana que tiene muchos años de experiencia, tiene varias tiendas físicas, etcétera. ¿Qué quiere hacer ahora? Pues bueno, ahora quiere empezar a probar a vender a domicilio. Quiere ampliar el mercado, ya no quiere trabajar más en física y quiere pensar un poco en probar con el mercado online y lo que quiere hacer es hacer una aplicación, ¿vale? Si una vez que recibimos el briefing, que en este caso bueno, nos han dado bastante acotado, pero en muchos casos te cuentan una historia muy larga, pero bueno, lo primero en lo que tenemos que pensar es, vale, de toda esta historia que nos han contado esta gente, ¿cuál es el resumen del objetivo? ¿Qué objetivo de negocio tienen ellos en este caso? Yo con lo que me digáis lo voy escribiendo. Pues vender online, ¿no? Vale, vender online. Digitalizarse, expandir, voy escribiendo varios por aquí. Esto siempre es importante tenerlo en cuenta porque al final es lo que luego nos va a ayudar a enfocarnos. Sería un poco estas cosas, aumentar ventas, exactamente. ¿Vale? Ampliar el negocio. Estos son todos los objetivos que tendría esta empresa a abrirse a un nuevo público. Que tendría Frescos con este briefing que nos ha mandado. Pero nosotros en este caso somos investigadores, ¿no? Somos researchers. Entonces,
este es el objetivo de negocio, pero no sería nuestro objetivo de proyecto. Y es importante diferenciarlo, ¿vale? Entonces, diferenciamos cuál es el objetivo de negocio, que está bien hacer este ejercicio de, oye, ¿esta gente qué quiere? ¿Quiere vender más? ¿O quiere ganar nuevos clientes? ¿O quiere no perder a los que tiene? Todo esto lo tenemos que tener muy claro. En este caso es exactamente lo que habéis dicho. Quiere vender online, digitalizarse, ampliar negocio, llegar a otro tipo de clientes. Pero el objetivo de nuestra investigación, el objetivo del proyecto nuestro, ¿cuál sería en este caso? Diseñar un perfil de usuarios o algo así. ¿Mm? Saber a quién dirigirse, ¿no? Más lo segundo. En nuestro caso, por conocer qué tipo de cliente está interesado, estoy leyendo por ahí. Definir personas. Definir personas. ¿Vale? Conocer quiénes van a usar la app. Exactamente. Los objetivos de la investigación siempre van a ir mucho al final es una investigación, lo que vamos a ir siempre va a ser por conocer. Entonces, a veces se confunden un poco los objetivos en los proyectos de investigación y nos lo llevamos un poco a la solución, ¿no? El objetivo es diseñar la solución para vender. No, nuestro objetivo siempre va a ser algo casi que empiece por conocer, un objetivo que empiece por comprender o entender. Este tipo de objetivos siempre van a ser. En este caso, pues bueno, es un poco todas estas cosas que habéis dicho. Habéis hablado de identificar los clientes, conocer cuál es el mercado, validar si la aplicación tendría sentido, por ejemplo, quizás debería ser algo un poquito posterior, ¿no? O por lo menos uno de los subobjetivos que tendríamos, ¿no? De entender si nuestro concepto puede encajar con ellos. Por escribir algunas cosas, voy a coger un post-it aquí, de estas, pues podría ser estas cosas. Conocer quiénes van a usar la aplicación, por ejemplo, vamos a poner algo como conocer las necesidades y expectativas, ¿vale? En relación a la compra, lo veis fatal, ¿no? Porque lo veo yo fatal. En relación a la compra de helados online, por ejemplo. Sí, Miranda dice que costumbres tienen a la hora de comprar. Vale, por ejemplo, esto entraría dentro de este objetivo. Entonces, todas estas cosas que ya son como quizás más concretas, porque nosotros a la hora de querer hacer un proyecto de investigación relacionado con este tema, queremos entender un poco cuáles son, quiénes son ellos, qué necesidades tienen, esta serie de cosas que habéis puesto, cuáles son sus costumbres, y además queremos entender cómo podría ser para ellos una aplicación de helados online. No les tenemos necesariamente por qué preguntar, oye, ¿cómo quieres que sea una aplicación? Pero sí que entender un poco las expectativas, entender en otro tipo de aplicaciones si están utilizando similares, qué es lo que están valorando, o quizás nos podremos ir a otro tipo de productos de consumo, de comida, pues entender ahí qué es importante para ellos y qué no. O sea, todas estas cosas entrarían dentro de este objetivo y por eso normalmente tenemos objetivo principal, uno sí muy amplio que cubra todo, y todas estas cosas que estáis poniendo por aquí, que voy a escribir algunas, podrían ser objetivos secundarios. Por ejemplo, esto que has puesto por aquí de las costumbres, pues eso, entender las costumbres en relación al consumo de helados online, una cosa así. ¿Vale? Es importante pensar bien en los objetivos porque una vez que tenemos muy bien definidos los objetivos, luego cuando queramos hacer la guía o el cuestionario o la técnica que queramos utilizar, va mucho más fluido porque pienso, vale, en relación a las costumbres, ¿qué quiero yo conocer de las costumbres? Pues quiero conocer cuándo comen helado, con quién comen helado, qué diferentes tipos, cómo diferencian entre ellos. Ya vamos como objetivo a objetivo y los vamos un poco fragmentando en muchas preguntas que les vamos a hacer a esta gente, ¿vale? Por ejemplo, seguís poniendo conocer a la competencia, puede ser así como, pues, comprender el rol y no sé, la experiencia con otros competidores del mercado. ¿Vale? Podríamos tener también cosas como relacionadas con los elementos que pueden afectar a la decisión, ¿no? O sea, ¿qué me hace a mí elegir uno u otro? Entender eso, qué son los hábitos, qué hábitos que sería un poco como las costumbres, esos los hábitos de consumo que tienen. Entender también
cosas relacionadas con la compra online, que quizás este es un producto un poco específico para compra online, entender qué elementos pueden afectar a la compra online de un producto como este. Todo esto deberían ser nuestros objetivos secundarios. Y Por aquí preguntáis. Sí, lo leo. Gracias. Si estos objetivos se deberían validar antes con el cliente, antes de empezar. Sí, normalmente, exacto. Muchas veces puede llegar el briefing a nosotros, eso lo mismo, estando en un cliente interno, un cliente externo, muchas veces nos llega solo el objetivo de negocio, oye, que queremos lanzar una aplicación, ayúdanos. O muchas veces nos llega, pues quizás un objetivo muy amplio, como puede ser, oye, queremos conocer las necesidades y expectativas. Y de alguna forma esperan de nosotros que hagamos este ejercicio de los objetivos de investigación. Nosotros somos los que sabemos más de esto, entonces somos los que somos capaces de definir qué tenemos que entender de los clientes para poder ayudarles en este lanzamiento de una aplicación. Entonces sí que es interesante validarlo con ellos, sobre todo cuando estemos en una situación que es un cliente externo, que ellos tienen mucho expertise del mercado y entonces ellos nos pueden ayudar un poco, oye, pero además ten en cuenta, haz un foco especial en este segmento del mercado porque estamos viendo que está creciendo mucho, etcétera. Entonces está bien validarlo siempre con ellos para asegurarnos que cubrimos todo lo que necesitan. Pero sí que es nuestra labor definir estos objetivos. Muchas veces no nos van a venir dados a no ser que nos venga alguien que nos contrate un equipo de investigación porque no abarcan con todo y entonces ya han hecho este ejercicio de su lado. Cuando vengan otros perfiles siempre nos lo van a pedir. ¿Vale? Entonces, bueno, en nuestro caso tenemos nuestro objetivo principal, que serían conocer las necesidades y expectativas en relación a la compra de helados online. Y tenemos objetivos secundarios, entender las costumbres en relación al consumo, comprender el rol y la experiencia con otro tipo de competidores. Y yo pondría algo de entender un poco qué está afectando a la decisión de qué elementos pueden afectar pues a que elijan o no, pues qué cosas son importantes a la hora de elegir un helado, no lo sé, pues entender bien si afecta el momento, si afecta las características, los ingredientes, todas estas cosas que puedan ser importantes para ellos a la hora de, cuando abran la app, decir, oye, yo me quiero comprar aquí unos helados o no me los quiero comprar, ¿vale? Algo así. Podría, si lo pensásemos más y que tuviésemos, de hecho, normalmente hacemos un poquillo de investigación sobre el tema para saber un poco más sobre el mercado de helados. En este caso, tendríamos algo así. Ponéis, por ejemplo, aquí también la logística de entrega, podrían ser otros temas que pueden afectar a la decisión, las alergias, todo esto, por ejemplo, son temas que está muy bien tenerlos detectados porque luego cuando pasamos a la guía, que no es esto la guía, pero son las preguntas de investigación, nos van a ayudar a tenerlos presentes. Por ejemplo, oye, si creemos que las alergias pueden ser un tema que pueda ser relevante a la hora de que la gente compre o no, pues tenerlos identificados para cuando hagamos nuestro siguiente paso de elegir. Entonces, aquí ya serían un poco lo siguiente que hacemos, que tampoco en este punto es necesario que lo hagamos en detalle, pero sí que nos va a ayudar un poco a definir el resto de pasos, serían las preguntas de investigación, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues es un poco desgranar los subobjetivos que hemos ido definiendo. Por ejemplo, en elementos que afectan a la decisión, y me les voy a poner un poco por aquí, el tema de alergias, pues lo podríamos tener presente. Todo esto luego nos va a ayudar mucho a construir una guía, a construir un cuestionario, a construir un diario, lo que queramos utilizar como técnica. ¿Vale? Por aquí preguntáis, ¿cuántos objetivos secundarios tendríamos que tener en general? Tampoco hay un número magiquísimo, pero muchas veces, como son muy amplios, como estamos hablando de cosas, al final tú si hacemos una entrevista, un grupo de discusión o un cuestionario, hablamos mucho de bloques de preguntas, ¿no? Entonces, tener 8 objetivos seguramente es muy difícil de cubrir en una entrevista con una persona o en un grupo de discusión, tener 8 objetivos muy, muy relevantes, porque cada uno de ellos lo que necesitamos es entenderlo en profundidad. No queremos tener así como una información muy superficial porque seguramente no nos aporte mucho. Lo que vamos a querer es tener información en detalle. Entonces, muchas veces, por deciros algo, nos encontramos con 3, 4 objetivos secundarios, una cosa así, que son a un alto nivel. Luego ya cuando hagamos el desarrollo lo haríamos más en detalle.
Incluso en algunos casos se podría presentar un objetivo principal y luego ya una serie de preguntas más, como estas preguntas de investigación desglosadas sin hacer este paso intermedio de dividir los bloques de las preguntas de investigación. Pero yo creo que es recomendable para que luego, al final, un objetivo tan amplio como conocer necesidades y expectativas se puede quedar demasiado amplio, y si hacemos este ejercicio de pensar un poquito más, nos ayuda un poco más luego a enfocar qué vamos a necesitar. ¿Vale? Dicho esto, objetivos secundarios. Tenemos ahora las preguntas de investigación, que ya nos iríamos a un nivel mucho más bajo, como esto que habéis comentado, las alergias, por ejemplo, la logística de entrega, leo por ahí, pues lo podríamos poner aquí, pues elementos que pueden afectar a la decisión, el tipo de delivery, ¿no? Como qué expectativas tienen también, si está relacionado con qué, no sé, que te llegue en el día, que te llegue al día siguiente, el envase, si hay algunos elementos ahí que puedan afectar a que elijan una aplicación u otra para hacer este tipo de compras. Si pensamos en las costumbres que habíais comentado por ahí, ¿qué cosas se os ocurre? A mí se me ocurren algunas también. Vale, ponemos la temporalidad del producto. Igual esto lo podríamos poner a la no sé si te refieres como a la duración, pero lo podríamos poner aquí. La época del año de mayor consumo. Este tipo de preguntas nos vienen bien, pero queremos entender también los porqués, ¿vale? Entonces, cuando preguntemos, por ejemplo, ¿cuándo es que tomas más helado? ¿Vale? ¿Y qué te hace tomar más helado en ese momento que otro? ¿Y cuáles serían los motivos que hay? ¿Qué cambia? Pues, o sea, al final nosotros muchas veces buscamos entender no tanto qué es lo que hacen, sino el por qué lo hacen, ¿vale? Entonces siempre vamos a intentar entender este tipo de cosas. Por ejemplo, también cuando ponéis, ¿cuándo compran helado? Contexto, eso está bien, porque nos ayuda a entender pues eso, las razones que hay detrás, qué es lo que les lleva a hacerlo, todo lo que acompaña el consumo del helado. Lo mismo, tomar helado en grupo o solos, pues lo mismo. No nos interesa tanto una respuesta que se nos vaya a quedar en solo o acompañado, que bueno, que quizás en un nivel posterior lo tendríamos que tener para ver cómo hacemos los packs que vayamos a enviar, pero en este primer momento que estamos haciendo una investigación exploratoria, que sería el tipo de investigación que estamos planteando, buscamos mucho entender qué pasa, ¿vale? Entonces, como sueles tomar helado solo y como sueles tomar helado además con tus amigos, ¿qué cambia en cada momento? ¿Qué necesidades tendrías en cada situación? ¿Cambian tus decisiones por estar solo o por estar con otra gente? Al final queremos entender de una persona todas las distintas situaciones de su vida en las que está comiendo helado, qué está cambiando, qué necesita en cada momento, qué expectativas va a tener, qué le va a afectar a las decisiones que luego vayan a llegar a una aplicación, y asegurarnos que, oye, que cuando esté con solo, que cuando esté con amigos y cuando esté con su familia, siempre le estemos ofreciendo lo que puede ayudarles. Vale. Por ejemplo, también planteáis lo de pedir helado de otros lugares. Pues sí, por ejemplo, también podría ser objetivo entender experiencia con otras marcas, no sé, puntos fuertes y puntos débiles de estas otras marcas, ¿no? Que es lo que tenemos que aprender para bien y para mal de cómo lo están haciendo el resto, ¿no? Que es lo que le gusta. Oye, pues yo compro helado con heladitos. Pues heladitos, ¿qué tal lo hace? ¿Qué te gusta de su aplicación? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué cambiarías? Todo esto también nos va a ayudar luego a nosotros a entender cómo deberíamos hacerlo para ellos. En entender las costumbres, pues bueno, podrían ser momentos de consumo, podríamos incluir que nos cuente distintas experiencias que haya tenido en relación al consumo de helados, diferenciar un poco entre online y offline, a ver qué cambia, a ver qué podemos aprender por mucho que nosotros vayamos a hacer una aplicación online, oye, ¿qué podemos aprender de cuando esta gente come helados en otros contextos, de que lo compra en una tienda? Oye, ¿qué es lo que le gusta? Le gusta, igual luego aprendemos, porque le gusta ver toda la variedad, ver todo el catálogo, pues igual son cosas que vamos a poder reproducir
de una experiencia física a una experiencia online. Entonces todo esto también tenemos que identificarlo, ¿vale? Una vez hechas todas estas preguntas que haríamos, esto es lo que el ejercicio de hacer estas preguntas es un poco para asegurar también que los objetivos que tenemos están cubriendo nuestra investigación. Decís, ¿no necesitaríamos saber cómo es el servicio actual de frescos? Pues, por ejemplo, esto es algo que podríamos también validar con nuestro cliente en este caso. Oye, vamos a ir a las ciudades en las que ya se conoce, queremos ir a otras ciudades, igual queremos ir a clientes actuales de nuestra heladería o a potenciales. Son preguntas que tendríamos que tener. Aquí dices, estas preguntas me llevan a pensar en que la investigación se enfoca más en objetivo de diseño de campaña de marketing que diseño de la aplicación. Bueno, eso depende. Al final, al diseñar una aplicación tenemos que entender un poco qué necesita la gente para poder ofrecérselo o cubrir esa necesidad a través de nuestra aplicación. Entonces tenemos que entender, igual que seguramente la gente de marketing, ellos también tienen que entender de qué forma podemos conectar con ellos. Y es lo que queremos hacer en este momento. Oye, quiero conocer a mis clientes, actuales o potenciales, para conectar con ellos. Y conecto con ellos como conociendo sus necesidades para que luego yo, según ofrezca la información o incluso todo el contenido de la aplicación que vaya a tener, el estilo, todo, pues para saber un poco cómo tenemos que hacerlo. No nos estamos centrando tanto en el diseño puro de la pantalla, es centrarnos un poco en todo el diseño de esta solución que estamos generando para ellos. En este momento no entraríamos tanto a preguntarle, porque estamos en una parte más exploratoria, no entramos a preguntarle, oye, ¿cómo quieres que sea la aplicación? Porque al final quizás casi ni haría falta ni mencionarle, depende cómo planteemos la investigación, que vamos a querer hacer una aplicación, porque lo que queremos hacer en este momento es conocer cómo es la gente que come helados y qué necesidades tiene, cuáles son sus experiencias y sus hábitos para poder hacer algo que les sirva. No necesitaríamos casi ni mencionar que existe una aplicación en este momento. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Ok, ¿no? Hemos hecho los objetivos, ya tenemos nuestros objetivos identificados y llega un poco una parte ya que empezamos a tomar decisiones, porque lo anterior, bueno, no deja de ser un ejercicio de reflexión de cómo debería yo plantear esta investigación y que es importante entender para que luego yo pueda conocer a estos clientes y asegurarme que voy a conectar con ellos. A nivel de investigación, lo primero que tenemos que pensar entonces, después de esto, sería la metodología. No sé si todos estáis al tanto, yo creo que casi todos seguro sabéis qué es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo, pero a una explicación a alto nivel, para los que no lo tengáis tan claro, que es con una investigación cualitativa queremos entender. Al final, la información que recibimos siempre va a ser información cualitativa. Puede ser discursos, imágenes, pueden ser fotos, vídeos, una conversación que tenemos con ellos, etc. Entonces, aquí, ¿qué queremos entender? Queremos entender en profundidad un tema, queremos entender todas las razones que hay detrás del comportamiento de las personas, de su forma de pensar, de sus decisiones, etc. Queremos conocerlos en profundidad. Con una investigación cuantitativa, pues bueno, como vemos en los dibujillos, al final lo que queremos es cuantificar una situación. Queremos dimensionar, queremos saber cuántas personas hay haciendo determinadas cosas, queremos saber muchas veces de información que tenemos identificada o, por ejemplo, pues para, como comentabais antes, ¿qué temporada del año es cuando más comen helado? Pues bueno, igual que me lo digan una muestra cualitativa de 8 personas, en este caso no me dice nada porque igual he cogido 8 que todos lo comen en otoño y no me está diciendo nada. Entonces, ahí sí que para ese tipo de preguntas sí que es más una investigación cuantitativa. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa, otro tipo de investigación que nos inventemos. Vale, por aquí decís ambas, una mezcla, yo haría las dos, cualitativa, estudio de mercado, quali, vale, encuesta más entrevistas individuales. Vale, aquí
partimos del punto que os decía antes, hay muchas formas de abordar un tema, ¿vale? Puede ser, no hay un diseño perfecto, etc. ¿Qué haría yo? Primero, una investigación cualitativa, porque necesitamos identificar todas las... si yo quiero cuantificar algo, primero necesito saber todas las cosas que yo puedo cuantificar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo digo, vale, voy a ver cuándo come, cuáles son los momentos más habituales de consumo. Y yo puedo hacer un listado, pero no sé hasta qué punto me estoy dejando momentos de consumo fuera, porque si yo digo, bueno, mientras veo la tele, mientras ceno, mientras desayuno, mientras como, y de repente hay cosas ahí que yo me estoy dejando fuera. Y como eso todo, ¿qué son las razones que... Porque yo quiero comer helado? Pues porque me hace sentir bien, porque me gusta su sabor, porque lo siento como un momento de desconexión. Puedo listar una batería de preguntas, pero lo más probable es que no tenga en cuenta todas e incluso temas que he ido identificando durante la investigación. Al final yo hago una investigación exploratoria para conocer a esta gente. Entonces, podemos hacer las dos si vemos que es importante cuantificar algunos de los resultados porque queremos identificar, pero lo primero deberíamos empezar por una investigación cualitativa, ¿vale? Una investigación en la que busquemos conocer en detalle y en profundidad las necesidades de esta gente de una forma muy abierta y para asegurar que una vez que nos pongamos ya a diseñar, y quizás tenemos que hacer cuantificar luego algunas de esta información, pero bueno, para que cuando nos pongamos a diseñar tengamos claro que hemos identificado todos los tipos de necesidades que existen, que hemos comprendido muy bien las razones que les llevan, las necesidades que tienen, qué tipo de cosas tienen que encontrar o que esperan a la hora de hacer una compra de este tipo en una aplicación de helados, en este caso, ¿vale? Entonces, podríamos hacer una investigación cualitativa y en función, muchas veces, por eso os decía también que luego se puede rectificar, muchas veces se parte una investigación cualitativa y luego definimos si nos hace falta una investigación cuantitativa o no, o quizás la investigación cuantitativa la queremos enfocar solo en una de las partes o lo que sea, pero lo ideal sería empezar primero por investigación cualitativa, perdón. ¿Vale? Pero investigación cualitativa hay muchas técnicas dentro, ¿vale? Tenemos distintas técnicas que podría ser observación, entrevista individual, etnografía, grupo de discusión, encuestas. Preguntáis por aquí, ¿siempre se empezaría por una investigación cualitativa? No, siempre no. Hay veces que nuestro objetivo quiere ser, pues queremos hacer una segmentación del mercado y entonces queremos entender nuestros clientes, qué perfiles de clientes tenemos y queremos entender, pues eso, que en relación al uso que hacen de nuestro producto o lo que sea. Y ahí podríamos hacer directamente una investigación cuantitativa porque igual queremos perfilarles por uso del producto, por rasgos demográficos, o sea, edades, etcétera. Podemos querer saber eso, los hábitos de consumo que ya tenemos identificados o los productos nuestros que están utilizando y luego lo queremos diferenciar por zonas geográficas. No necesariamente, hay muchos proyectos o a veces queremos evaluar algo y lo queremos hacer evaluar de forma cuantitativa también. Por ejemplo, vamos a lanzar incluso un diseño de una pantalla, por ejemplo, se podría, que no se hace tanto, pero se podría hacer, pues entender cómo se percibe a nivel cuantitativo, porque lo que buscamos ahí en ese caso es una valoración, entonces quizás no es tan importante entender los porqués y con una valoración y entender cuál encaja mejor con ellos y cuál les gusta más o cuál consigue más cuota de personas conectar con ellos, pues podríamos ir directamente a una investigación cuantitativa. Pero cuando tengamos objetivos más exploratorios, que pensando eso, quiero entender a esta gente, conocer cómo son, todo esto, a no ser que ya tengamos mucha información para montar un cuestionario, deberíamos ir a una investigación cualitativa para entender primero quiénes son, ¿vale? Una vez que estamos de acuerdo que vamos a empezar con una investigación cualitativa en este proyecto, habría muchas técnicas, ¿vale? Muchas veces vamos directos a las entrevistas y es verdad que es una herramienta, una técnica muy útil por muchas razones, pues porque al final te permite entender mucho en profundidad a una persona y sus experiencias, nos permite además, facilita un poco la captación porque hay otras técnicas que son un poco más complejas, aquí al final captamos una serie de personas y conseguimos un poco la información suya, pero
siempre deberíamos reflexionar qué técnica nos viene mejor en ¿Sabes cada qué, caso. amiga? Es que justo estaban con un tema de la empresa que querían no sé qué cosa. ¿Mm? ¿Hola? Creo que ha sido por No sé, error. claro, pero me parecía que era una introducción entonces a un tema. Vale. No pensemos siempre en las entrevistas como nuestra solución a alguna investigación o hago entrevistas. A mí, por ejemplo, que bueno, tampoco me molesta muchísimo, pero a veces dicen, sí, es que hacéis entrevistas, o vale, no, queremos hacer entrevistas así desde el minuto cero. Bueno, vamos a pensar qué es lo que queremos hacer, porque se pueden hacer entrevistas, pero se pueden hacer muchas cosas en función de los objetivos que tengamos. Por ejemplo, podríamos querer hacer observación, queremos entender cómo interactúan personas en un espacio con X productos y queremos entender un poco pues, cuánto tiempo pasan delante del producto, qué es lo que están mirando, en qué se están fijando, para entender un poco cuál es la relación que tienen con ciertos elementos. Podríamos hacer entrevistas que os comentaba, podríamos querer hacer etnografía, que sería hacer como una observación acompañada con una entrevista, ¿vale? Por ejemplo, con una etnografía lo que haríamos sería ir con la persona, viendo un poco cómo se relaciona con algún producto o un servicio, pues por ejemplo, si queremos hacer de una tienda física de ropa, pues vamos con ella a la tienda, vemos un poco cómo hace la compra, cómo elige, observamos un poco y incorporamos una parte ya de entrevista. Pues a veces lo que hacemos es acompañarle directamente, le dejamos que haga la compra normal y luego le vamos preguntando, oye, aquí te he visto que estabas mirando la talla, que estabas mirando exactamente, qué información estabas buscando. Entonces haríamos esa combinación de técnicas para entender. Esto nos ayuda mucho cuando queremos información contextual. Hay veces que el uso de una aplicación, si yo estoy, no sé, Google Maps, por ejemplo, si yo trabajas en Google Maps y tengo que hacer una investigación y entender cómo es el uso del producto, etcétera, seguramente tendría que hacer una etnografía, porque es una cosa que en muchos casos la estás utilizando por la calle, etcétera, hay muchos elementos que están afectando al uso. Entonces ahí tendríamos que ir a entender cómo lo usan en el momento. Preguntáis por aquí, ¿cómo podrías hacer una observación y una etnografía en este caso? Bueno, pues en este caso, claro, como estamos haciendo una exploración sobre algo que no existe, digamos que podríamos muy claramente observar. Si quisiésemos ir a clientes de otros competidores, igual en ese caso sí. Yo he hecho alguna investigación en la que era de consumo ¿cómo se dice?, comida a domicilio, y entonces sí que se hacía una etnografía y era estar con ellos en casa, hacían el pedido, ver cuándo llegaba y un poco para entender cómo hacen esa elección y verlo en el momento, porque no es lo mismo llevarles a una habitación de nuestra empresa y que nos lo cuenten que verlo en el momento, que están allí con sus amigos y la situación era así, allí con sus amigos, eligiendo qué pedimos, pero cuántos pedimos, pero no sé qué, y luego pues toda la vivencia de cuando te dan la información, entender cómo lo están viviendo en ese momento, oye, que están tardando, oye, ¿qué hago? ¿Llamo o no llamo? Mira, ya ha llegado, como una vez que ha llegado, ¿qué pasa? Entender todo esto. Podría hacerse también, sería algo más etnográfico con ellos. Preguntáis por aquí, de hacer una etnografía online. También se puede hacer etnografía online, depende de los objetivos que tengamos, pero a veces igual ese acompañamiento que queremos hacer, que al final la etnografía se basa un poco en eso, igual al final estando con ellos allí estamos alterando su experiencia y no lo están haciendo como lo harían sin nosotros, o directamente nos vamos al apartado de recursos y no podemos estar allí directamente con ellos. Entonces igual en esta etnografía online intentamos hacer ese acompañamiento de una forma virtual, ¿no? Vamos un poco entendiendo, oye, qué están haciendo en cada momento, que nos lo vayan explicando y un poco más en el momento, no que sea tanto una vez que haya pasado. ¿Tenéis por aquí alguna otra pregunta? Que igual esta es Adri de las que dejamos para el final, si te parece. Sí, Para la así veo. la leo después en detalle. Eso, etnografía sería lo que importa es un poco el contexto, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos que tengamos por lo menos la hipótesis que el contexto puede afectar
a su experiencia, a su relación con un producto, a la percepción de algo, que el contexto afecta mucho, pues deberíamos o podríamos plantearnos hacer una etnografía. Si lo que estamos haciendo es, pues trabajamos en un banco y queremos pues, ver las transferencias cómo las hacen, pues bueno, igual lo podemos llevar a nuestro y hacerlo con ellos o en remoto y verlo directamente. No hace falta que esté en su casa concretamente porque seguramente no afecta tanto a su experiencia. Pero hay otro tipo de cosas en cuanto ya están con otras personas, pues eso, que no son una decisión única o que al final están en la calle actuando de, pues eso, lo están usando en movimiento por la calle porque lo que se trata es coger una bici, todas estas cosas. Etnografía te ayuda mucho a entender la vivencia. Podríamos hacer grupos de discusión porque al final con un grupo de discusión se utilizan mucho para cuando queremos entender una percepción sobre algo y que se construya un poco el discurso entre todos. Muchas veces se utilizan para hacer test de conceptos, por ejemplo, pues planteamos una idea y ver un poco cómo se recibe entre ellos y unos y a otros se van un poco ayudando a construir la percepción que tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces le mostramos un concepto a una persona y a veces le cuesta como identificar pues las distintas matices que puede tener, o porque luego el otro dice, ya, pero ten en cuenta que cuando luego tienes que aparcar en tal sitio, a veces te pasa, y el otro, ya es verdad, o sea, entender un poco, les ayudan un poco unos a otros a definir un poco lo que están percibiendo de esta idea que les estamos mostrando. Es importante que en un grupo de discusión todos los participantes cumplan las mismas características. Ahí no buscamos el debate entre ellos, buscamos un poco un discurso común, ¿vale? Entonces en esos casos buscaríamos eso. Podríamos hacer encuestas, que sería una técnica cuantitativa, encuesta siempre que es preguntas más cerradas y que buscamos cuantificar los resultados, aunque sea pregunta abierta, el objetivo también va a ser cuantificarlo, se lo preguntamos abierto para ellos, pero nosotros lo cuantificamos. O podríamos hacer diarios, ¿no? Para hacer, oye, cuéntame durante toda esta semana, todas las veces que hayas comido chocolate y me vas contando y por qué comiste chocolate en este momento y tal, nos ayuda mucho a identificar momentos de consumo. ¿Vale? Preguntáis por aquí, no sé qué es un test de concepto. Un test de concepto sería, pues nosotros tenemos una idea que queremos decir, oye, pues una funcionalidad que te ayuda a ahorrar lo que te sobra de la compra. Una idea así, como mejor escrita de lo que yo he dicho, pero como la idea en sí misma. Y todavía no estamos en un punto que tenemos una solución hecha, no tenemos unas pantallas, no tenemos nada así, simplemente tenemos esta idea genérica. Entonces, antes de lanzarnos a ver si esta cosa me pongo yo ya a hacer todas las pantallas, me hago toda la aplicación, todo, pues antes de eso hacemos un test de conceptos para decir, oye, ¿esto para la gente tiene sentido? Pues sí o no, pues para entender un poco si conecta con la gente, si es una necesidad que ellos tienen o quizás no tienen la necesidad de ahorrar. Y además también para entender si hay algún target concreto que le podría interesar más. Y entonces decimos, vale, pues esto sería solo para la gente joven y entonces ya enfocamos en la gente joven y pensamos un poco en cómo hacer esta solución para ellos. ¿Vale? La encuesta sería algo cuantitativo, sí. Siempre buscar cuánta gente hace cierta cosa, tiene esta necesidad o son de esta determinada manera. ¿Vale? En este caso, mientras yo enciendo la luz que me queda a oscuras, ¿qué diríais que hay que hacer como técnica? Pueden ser varias cosas, porque no hay siempre una forma única. ¿Vale? Aquí decís varias cosas. Encuesta sería una técnica cuantitativa. Entonces, si hemos empezado, que partíamos de una investigación cualitativa, encuesta la sacamos estaba un poco trampa ahí, la sacamos de la ecuación. La podríamos hacer después, que os habéis dicho encuesta más no sé qué, pues sí, porque quizás una vez que hayamos hecho la investigación exploratoria decimos, pues queremos saber de todas estas cosas que nos han dicho, de verdad a cuántos afecta, pero siempre que queramos saber cuántos, si no nos importa tanto cuántos, si simplemente queremos identificar distintos tipos de necesidades y distintos tipos de expectativas para poder diseñar una solución que encaje con ellos, no nos haría falta cuantificarlo. Si vemos que nos hace falta, lo podríamos hacer. Entonces, primero, por ejemplo, estáis hablando de observación, estáis hablando de etnografía,
Ahora ya las entrevistas casi ni las mencionamos, pero las podemos mencionar porque en este caso podrían tener sentido. ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, podríamos ir. Si creemos que es interesante ver una observación y ver un poco cómo se la compra de este tipo de helados en una heladería, etcétera, podríamos ir a una observación o a una etnografía con ellos, entenderlo bien, o también entenderlo con una etnografía, pero más con el uso de otros competidores. Podríamos llevarlo por ahí. Podríamos hacer entrevistas individuales para hacer para entender un poco todos estos objetivos que hemos planteado antes con una persona directamente, sin tener la observación. Esto va a depender un poco si hay otros competidores muy claros que podamos ver un poco cómo se relacionan y que creamos que, como muchas veces hacemos un estudio previo y vemos que hay mucha diferencia entre ellos, igual queremos entender bien cómo funcionan. O un grupo de discusión también nos podría funcionar bien, pues para entender distintos tipos de necesidades que tienen entre ellos y luego incluso poder testar un poco el concepto de, oye, una aplicación de helados para vosotros, ¿cómo suena? ¿Cómo os imagináis? ¿Cómo os gustaría que fuese? ¿Qué tendría que tener o qué no tendría que tener? ¿Es algo que utilizaríais? Etcétera. Pues incluso también es un grupo de discusión, podríamos primero cubrir toda la parte de hábitos, necesidades, momentos de consumo, etcétera, y luego llegar a esta parte más de entender cómo recibirían la idea de una aplicación de datos, ¿vale? ¿Vale? Podríamos observar en una observación que algunos clientes se les da una muestra para probar helados y quitamos, por ejemplo, ese sería un ejemplo así como que, bueno, igual es verdad que a veces con observación podemos identificar ciertos puntos concretos, en este caso es dar una muestra, pero podemos identificar, oye, mira, que parece que cuando tienen eso, más información o menos información, o cuando está más enfocado a algo más sano o más de capricho o más lo que sea, pues parece que conecta mejor con ellos. Y cuando la persona les atiende y les hace más preguntas o les sugiere directamente y la recomienda, pues también actúan de forma diferente. Decimos, hombre, pues igual tenemos que hacer una aplicación que les recomiende cuál tomar en función de hoy que llueve y que es jueves, ¿vale? O sea, todas esas cosas podríamos también identificarlas. Total, lo dicho, podríamos. Grupos de discusión serían los llamados focus groups, exactamente. Grupos de discusión, focus group es lo mismo. Entonces eso, tendríamos aquí en este caso distintos tipos de técnicas. Podríamos ir por entrevistas, podríamos hacer una observación. O sea, al final todo lo que sea exploratorio, pues eso, al final queremos explorar un tema. Entonces aquí todo lo que nos dé información nos va a venir bien. Mi consejo es que tampoco planteéis metodologías súper complejas, porque al final se os va a extender en el tiempo y a veces, pues hombre, hay que sacrificar algo. Entonces, bueno, si aquí tenemos tiempo y recursos y hacer una observación y luego entrevistas o grupo de discusión, podría estar bien. O si no, una entrevista más etnográfica también podría estar bien, ¿vale? Y luego el canal, que aquí ya vivimos en tiempos de hacer las entrevistas y los grupos de discusión y todo en remoto o en presencial. Pues bueno, va a depender un poco de las necesidades. Oye, queremos ir a distintos tipos de ciudades porque creemos que puede afectar, que creemos que, oye, igual la gente que está en Alicante, pues como tienen allí muchas heladerías, van a tener unas necesidades diferentes que los de Lugo. Pues bueno, podemos ver si entonces ahí plantear por esas razones o no, hacer en remoto. Siempre que podáis, pero bueno, ya esto es igual opinión personal, hacer entrevistas personales o grupos de discusión en persona, porque al final cambia mucho la experiencia. Al final la gente nos expresamos hablando, pero nos expresamos también con otro tipo de comunicación no verbal. Entonces al final a veces verle bien la cara cuando te lo está diciendo no es lo mismo que cómo está actuando durante la pantalla, los gestos que hace, cómo está, e incluso para conectar con ellos, para que se sientan cómodos, para tener una conversación normal y sobre todo, no todo el mundo hace videollamadas todo el día y los consumidores de helados, pues habrá gente que tenga un trabajo en el que no está delante de un ordenador. Entonces, la conexión que ellos sienten contigo es muy diferente. Entonces, ahí siempre que podáis, yo recomendación hacer en persona, pero luego es verdad que logísticamente pues facilita mucho hacer en remoto. ¿Vale? Pasaríamos ya a la última parte, que sería la muestra.
La muestra es muy, muy, muy importante. Al final aquí tenemos que asegurarnos que tenemos al tipo de participantes que queremos encontrar, que queremos que nos ayuden, ¿vale? Entonces, aquí sí que a veces nos vamos a basar muchas veces en hipótesis que tenemos. Oye, que como nuestro objetivo va a ser entender los distintos tipos de necesidades que puede haber entre los clientes que podrían utilizar nuestra aplicación, tenemos que pensar qué puede haber que les diferencia, ¿vale? Podemos pensar, aquí veo muchas preguntas, vamos a ver. Muchas veces dicen X, ¿cómo conseguimos y convencemos a usuarios que hagan entrevistas con nosotros? Ese es un tema. Luego vemos un poquito al final. Exactamente, entre lo que dicen y lo que hacen, lo que nos presentan las entrevistas. Ahora lo vemos, ¿vale? La muestra. Yo he apuntado aquí algunas cosas que deberíamos siempre tener un poco en cuenta casi en cada proyecto, porque van a afectar a todo, pero luego van a estar las características específicas del proyecto en el que estamos. Por ejemplo, la edad. En general, puede haber, tendríamos que buscar personas que, de distintas edades para asegurar que no vamos a hacer una solución centrada en un tipo de, en una edad en concreto, pues porque como hay ellos, según la edad que tengas te vas a relacionar con unos productos diferentes, con unos servicios diferentes y eso te hace tener expectativas diferentes. Entonces, por esa edad deberíamos incluirla. Deberíamos incluir siempre que podamos y que tenga sentido como su situación vital o bueno, pues no es lo mismo gente que vive sola que gente que vive en familia. Por ejemplo, en este caso también nos podría afectar. Si es un algo a domicilio, bueno, pues seguramente pueda ser de forma diferente. Hombres y mujeres y X, siempre que creamos que pueda tener sentido. Estas cosas se añaden muchas veces no como cuota, sino como por lo menos asegurarnos que tenemos variedad. Asegurarnos que si yo hago ahora esta investigación no voy a ir todo a hombres de 23 años, porque seguramente me estoy dejando necesidades fuera del mercado. Entonces, aunque no digamos quiero tener 5 de cada, por lo menos asegurar que tengo de todo. Lo mismo con perfil tecnológico siempre que hagamos soluciones digitales. Vamos a intentar ir no solo a los que sean muy digitales, sino tener un poco variedad que se puede medir. Porque, oye, ¿qué aplicaciones utilizas? ¿Qué tipo de cosas? A veces se mide de esa forma, entender si hacen cierto tipo de operaciones online o compras o no sé qué para medir, oye, pues este es más digital, este menos y así asegurarlo. Y siempre deberíamos tener en cuenta criterios que estén relacionados con accesibilidad e inclusión, porque si no siempre los vamos a dejar fuera. Entonces siempre deberíamos pensar, oye, pero igual esto la gente que tenga este tipo de necesidad concreta, pues de movilidad o visual o tal, igual cambia algo para él, es porque, oye, como él no va a identificar, no sé, los colores, entonces igual debería tener en cuenta algún otro tipo de necesidad para él, pues estaría bien siempre que podamos incluirlo. Más allá de esto, ¿qué otros criterios meteríamos en esta muestra? Y ya voy súper mal de tiempo. Bueno, pues yo diría todos que sean consumidores de helados, que es una cosa muy básica, pero si hacemos un filtro de captación, que hay que hacerlo, tenemos que poner todos consumidores de helados. Al final no queremos convencer a gente que no ha comido un helado en su vida que se coma el primero con esto. Todos consumidores de helados. Podríamos ir, por ejemplo, a consumidores de helado online actuales y potenciales. Queremos ir a gente que esté utilizando nuestros competidores y quizás a gente que por X características que hemos planteado, porque como comen helado y compran comida a domicilio, por ejemplo, les consideramos clientes potenciales. Y de distintas zonas geográficas, por ejemplo, exactamente como pones. Entonces ya, súper rápido, podríamos pensar más características seguramente si tuviésemos más tiempo, pero lo hacemos así. ¿Cómo hacemos la muestra? Luego decimos, ¿cuántas entrevistas hago? Pues elegimos de estos criterios que hemos planteado los que creemos que van a ser más relevantes para nuestra investigación. Por ejemplo, en este caso podemos poner los consumidores de helados, los actuales y los potenciales, ¿vale? Estos son estos son los potenciales y los otros nosotros, y ya tenemos como estas dos características.
Y luego, por ejemplo, porque hemos investigado un poco y hemos visto, oye, pues que la gente joven que se quiere cuidar más y los otros que quieren más no sé qué, pues vemos que igual por edad puede ser, o por área geográfica. Pues ponemos por área geográfica la otra diferencia, pues ponemos aquí centro y costa, ¿no? Porque hemos definido que estas son las cosas que por hipótesis, al final nos tenemos que basar en hipótesis, que es lo más importante. Entonces tenemos aquí centro, costa, potenciales y actuales. Y aquí ya definiríamos cuántas entrevistas hacemos de cada. Nunca hagamos una por cada perfil. Aquí tendríamos, oye, los potenciales del centro no hacemos una entrevista ni un grupo de discusión. Intentamos hacer por lo menos 2 para asegurar que no hemos tenido mala suerte y hemos cogido a los raros del centro que comen helados y así tenemos variedad. Entonces, aquí que tendríamos de mínimo 8 entrevistas o 8 etnografías o 8 grupos de discusión que hayamos planteado. Esto sería como un poco el formato ideal y yo con esta tabla, una tabla así, con las características principales, creo que es la mejor forma. ¿Qué hacemos con el resto de características? Lo que os decía. Hemos metido aquí área geográfica y el tipo de consumo actual y potencial y el resto metemos, oye, además quiero tener mix de edades, quiero asegurar que tengo gente de todas las edades, quiero asegurar que tengo gente de distinta situación vital, distinto género y distinto perfil tecnológico y algún perfil con alguna necesidad de accesibilidad o inclusión si es posible. Pero las cuotas irían solo con estas características. ¿Qué haríamos después? Captar participantes, que si es muy difícil, no vienen, no sé qué. Bueno, hay agencias de captación que se dedican específicamente a ello. O sea, podremos utilizar estas agencias, podemos darles mejores incentivos, pero bueno, lo que tendríamos que es plantear la captación de participantes haciendo nuestro filtro que cubra todas estas características de la muestra que hemos planteado, que sería como un cuestionario, y pensar qué les voy a dar a esta gente para que venga a hablar conmigo. Preparar la guía de investigación, preparar el resto de materiales, por ejemplo, si vamos a testar el concepto que decíamos, pues pensar cómo lo voy a escribir, pensar dónde voy a hacer estas entrevistas, si quiero hacerlas en unas salas concretas, si quiero, etcétera. Consentimiento de grabación, a esta gente les vamos a grabar y coger su información y tendríamos que pedirles permiso primero, y ya toda la que es la gestión de logística de herramientas de grabar, toma de notas y todo esto. Y sería algo así, muy express. ¿Había alguna pregunta por ahí que hemos dejado en la recámara? Sí, mientras que van poniendo también más dudas que tengan los demás, vamos a resolver la de Karen. A ver qué encuentre. ¿Te la leo, Itxaso? La estoy buscando, a ver. No te la leo. ¿Nos puedes contar desde tu experiencia cómo haces una estimación del tiempo que puede tomar un proceso de research exploratorio? Entiendo que no hay una fórmula mágica para definirlo, pero tengo la sensación que las entidades piensan que es un proceso más rápido y quieren resultados más inmediatos. ¿Nos cuentas cómo manejas este tema? Vale. Es verdad que creo que como hay poco conocimiento muchas veces de cómo es un proceso de investigación y parece que es bueno, pues voy a hablar con gente y ya está, no se tiene muy claro los tiempos. Para calcular el tiempo, pues bueno, va a afectar la captación de participantes muchísimo, porque como comentabais pasa muchas cosas de que no shows, no aparecen, etcétera. Entonces, tenemos que ser casi pesimistas con cuánto vamos a tardar en hacer las entrevistas. Entonces calculamos las entrevistas, los grupos de discusión, o si es a nivel cuantitativo ya es un poco más complejo de calcular. Pero bueno, calcularíamos eso, que si hacemos 1 o 2 semanas de trabajo de campo, una semana previa de trabajo de preparación de todo, y luego debemos dedicar tiempo al análisis. Esto no pasamos de las entrevistas a ya hacer un informe. Hay una fase de análisis que casi debería ser core, porque nosotros como investigadores no somos transmisores. No te pregunto a ti, se lo digo a este. Nosotros tenemos nuestra fuente de información, que son los participantes, que sería nuestra base de datos, y de ahí ya analizamos esos datos. Vemos a ver qué han dicho, qué interpretamos, qué necesidades hay detrás, muchas cosas que no nos han dicho no nos las han expresado directamente, pero las tenemos que entender. Ese es todo el proceso de análisis y luego ya preparamos un informe. ¿Cuánto tiempo de análisis suele ser común? Pues puede depender, pero yo, por ejemplo, el último proyecto que he hecho, que eran 14 entrevistas y observación, habré estado 2 semanas haciendo análisis.
¿vale? Porque tiene todo un proceso muy metódico de clusterización, de interpretación, de pues, sacar un poco modelos que encontremos de explicativos, entonces lleva tiempo. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer para lidiar con esto? Pues casi diría explicarles todo este proceso y que entiendan bien que no es un tema de unas semanas algo a preguntar a personas, sino explicar bien todo el proceso, que es un poco lo que es la labor de los equipos de research dentro de una organización, también explicar en qué consiste y por qué hay que hacerlo de esta manera. Luego, ¿Tienes alguna...? Sí, dime. Luego Gemma pregunta, así una pregunta más personal, que qué formación tienen este tipo de perfiles. ¿Qué formación tienes tú en este caso? Porque ella cree que le suena que mucha gente se dedica a la antropología, sociología. Yo he estudiado sociología y antropología. Pero bueno, es verdad que ahora hay perfiles muy variados, porque al final hay gente que viene de otras disciplinas cercanas, como puede ser diseño, como puede ser pues gente que está más enfocada en product manager o lo que sea, y al final están cerca de la investigación y empiezan a formarse por otros lados para entrar más en la parte de investigación, porque es muy bonita. Entonces, sí que hay un perfil variado. Tradicionalmente venía mucho de antropología y sociología. Ahora que está ya más en este entorno digital, es verdad que vienen otros perfiles. Aquí hay varios que han estudiado antropología. Compañeros. A ver, más preguntas. Bueno, Miranda dice si tienes alguna plantilla que siempre utilices para volcar los datos o algún tipo, no sé. No, yo siempre con Miro. Al final la idea del análisis es la transcripción literal y de la transcripción literal clusterizar y toda la información. Entonces ahí ya es la propia entrevista en Miro. Y luego Ada también nos pregunta que después del análisis de research, ¿qué tips les podías dar para presentar resultados? Y que no puede faltar en un informe de resultados. Bueno, así como a nivel general, no lo sé, pero bueno, yo siempre creo que es importante crear como un storytelling, que esto no va de soltar los insights así, sino intentar que la gente empatice con lo que has vivido tú. Al final te haces la investigación y se lo cuentas a gente que no lo ha vivido y no puede empatizar a veces con las necesidades que tienen los usuarios. Entonces, siempre que haya una historia que les haga conectar, siempre que haya, pues que utilicemos todo tipo de, si tenemos imágenes, vídeos, tenemos una historia personal de alguien que ayude un poco a conectar con ellos, todo eso siempre va a ayudar a que conecten. Y bueno, y luego si podemos hacer un resumen en una slide en los mensajes principales, también llegamos a toda esa gente que no se van a leer el documento, que siempre los hay, que no les llega tan de cerca, también ayuda mucho a abrir un poco el interés. Y luego Gabriela pregunta que cuando hay una barrera como es el idioma, ¿qué recomiendas en estos casos? Cuando tus usuarios no hablan el mismo idioma, si enviar encuestas o... Claro, si no tenemos a nadie que hable el idioma, pues claro, es muy difícil hacer una entrevista. Podríamos intentar hacer, yo no lo he hecho nunca, pero podríamos intentar hacer una entrevista abierta, pero que sea escrita, o sea, que sea como autocumplimentada por la persona, para ver si así llegamos a entender un poco razones más en profundidad, porque igual podemos ayudarnos de traductores o lo que sea, y si no, encuestas, pero tenemos un poco el mismo problema con una encuesta. Ya le damos las preguntas muy cerradas y ahí, como haya un matiz del idioma que no se entiende bien, es un riesgo importante. Es que bueno, lo ideal sería que tengamos a alguien que nos pueda ayudar en ese idioma, siempre que sea posible. Y bueno, yo creo que ya más o menos. Si queréis, vamos a pasar una encuesta por aquí online para que la rellenéis, os conozcamos un poquito de dónde venís, si conocíais User, activar, y los que os habéis quedado, pues si podéis responderla. Ahí va. Genial, pues de mi lado sí ya está. Muchas gracias por teneros aquí, por ayudarme a hacer este plan de investigación conmigo. Ha sido todo muy rápido, muy genérico, pero bueno, creo que os da un poco espero que os haya ayudado a tener un poco la estructura y nada, cualquier cosa también aquí me tenéis y nos tenéis.